What's up, freestyleros y freestyleras, bienvenidos a un nuevo episodio, fin de semana loquísimo en el que ha pasado de todo la FMS de Argentina. Jornada 7 ha sido una de las mejores de la historia, así que tengo muchas ganas de contaros un montón de cosas sobre ello y además estoy esperando que está a punto de llegar a uno de los mejores freestylers de la historia de nuestro país, que se va a sentar aquí en mi sofá a mi lado para hablar de toda la actualidad del freestyle internacional. Pues preparaos porque arranca Blaze Free. Para empezar vamos a repasar por encima lo que ha pasado en la FMS de La Plata, la jornada 7 de la FMS Argentina, que tenía enfrentamientos de lo más potentes y que empezó además con unos minutos de presentación muy pero que muy picantes. Ahora me miran en Europa todos los raperos secas aplaudiendo como foca, porque ahora mi bomba explota, porque no cierro la boca, porque tengo la pelota, porque no soy un idiota. El papo viene con preparadas de casa, pero no me va a ganar un gordo que no pisa plazas. Eduardo, ¿cómo estás, querido amigo? Hoy te toca contra un turro, contra un bandido, contra un gordo forro, fuma porro muy jodido, está tragando leche de Papo MC sus amigos. Y nos dejó grandes momentos como estos. Como voy y vuelvo, lo hacemos y te apuesto el sueldo. Aparte, el Deto lo hace en el alambre, no sé que otro se saque sangre. Bueno, tenés cuidado porque vos vas a ganar menos, ya que si apostamos el sueldo cuando comparamos el de este rapero, se podría decir que si apostás eso a tu ego, yo voy a ganar más porque sos un pésimo rapero. ¿Qué estás hablando? No me haces nada. Sí, hace rap, pero por las preparadas. Dice que hace rap en estas dimensiones. Si solo hace freestyle, nunca sacaste canciones. Escrita, solo repetida como la de él, facha vietnamita. Escrita, ¿vas a rapear o seguir llorando como putita? Que me gana con la boca, si te rebalsa no modula, tienes dentro ya la sopa. ¿Qué pasó? Todavía no acota, eso lo acata, las normas del que tiene más impronta. Ay, no modula. Mirá vos, chabón, te pensás que esa mierda que es perfección. Yo modulo, man, pero estoy feliz como soy yo. En cambio te fijas en mí porque hay algo mal en vos. No pasan, sí, los de sangre, pero los que tenés afuera se están cagando de hambre. Gil, vos a quien le das de comer medalla y es lo único que puede poner. A mi familia le doy de mi comer y a mis amigos, a todas las personas que antes estuvieron conmigo, a vos, a él, a todos los que están conmigo y también al hip hop porque lo mantengo vivo. La verdad sos de talento, eso quiso aumentar el conocimiento. ¿Qué se trata? Hoy vine para La Plata, me quiso dar un mal viaje con mi mensaje, es un viaje perfecto. Ay, dice que es un viaje perfecto, voy a ganarle, guacho lo lamento, soy más real que mi documento. Bendita La Plata, yo la conozco hace tiempo. Y para despedir la FMS Argentina, un repaso a la tabla de clasificación. Ojo con lo que voy a decir, porque con la batalla que falta entre Trueno y Clan, con esa batalla pendiente, si Trueno suma los 3 puntos, se podría colocar líder empatado con De Toque y Papo. La liga está en un puño. Pues después de hablar un poco de FMS Argentina, toca hablar de que estamos llegando a la recta final del campeonato, de todos los campeonatos, tanto de Red Bull como de BDM, de FMS, y eso nos lleva a que se están moviendo muchas cosas en el panorama español, y quién mejor para hablar con nosotros de todo lo que está pasando en España en esta temporada de freestyle que mi gran amigo Blon. Pasa por aquí. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Contento? Sí, contento, conseguí 3 puntos muy valiosos esta última jornada de FMS. Y bueno, la he relajado un poquito y contento. He tenido momentos un poco de bajón, pero bueno, llevo un mes que he vuelto otra vez a motivarme, estoy practicando mucho más, entrenando, y eso al final pues justo lo que ha conseguido estos 3 puntos ha sido que me venga un poco arriba y que siga confiando en mí. Bueno, pues es lo importante, ¿eh? Confiar como tienen que confiar en sí mismos, porque les queda un tramo final, yo creo, apasionante. Todos aquellos chavales que están en las posiciones en el top 10, ¿no?, del ranking de ascenso a España. Y ahora vienen los momentos clave, ahora ya son los partidos importantes, ya es la final de la Champions, ya no es la fase de grupos, que ahí puedes tener tropiezos, ahora ya es... Sí, es que además en 3 semanas ya es la final nacional de BDM en Murcia, que yo creo que será un evento de ir a cuello, es que es la final que da más puntos. Es una lucha de gladiadores, eso. 40.000 puntos. No, es una barbaridad. Es el último evento que da 40.000 puntos, que con 40.000 puntos
puntos, podemos entender que prácticamente el séptimo o el Se puede octavo poner del primero, ranking se puede perfectamente. poner primero con eso. Es que imaginaos la importancia que tiene. ¿Cómo estás viendo el ranking de ascenso? ¿En quién tienes confianza de los Gazir, Jesús LC, Tirpa, Menak, Bota? A ver, yo creo que hay mucho nivel al final, ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, Gazir, yo lo veo el favorito para ascender, porque aparte de que prácticamente es la novedad, es una persona que ha entrado al circuito hace poco, creo que está demostrando un nivel altísimo y creo que es el favorito máximo para quedar primero en el ranking. Pero luego también hay otros freestylers como por ejemplo Sweet Pain, Tirpa, que también sería muy interesante verlos porque también son top. Menak también, Hander, que ya ha estado en la FMS y sabe gestionar bien los nervios y sabe cómo competir. Entonces yo creo que es muy difícil. Jesús LC también. Bueno, es que Jesús ha sido el ímpetu puro, ¿eh? Ha sido una labor de meterse en todos los eventos que había en el país. Claro, en Jesús todos, quizás no es el mejor, pero pero es el que se lo está currando es más. el que más se lo está trabajando. Bueno, otro tema que creo que está llegando al final, ¿no? Al culmen, es FMS España, que ya os estáis acercando los que competís, bueno, y yo como jurado también, a las decisiones y a las batallas más importantes. Y te quería preguntar un poco cómo estás viendo la temporada en algunos aspectos. El primero de todos es quién es el campeón que tú crees que se va a coronar. Porque este año, los otros años Chuti como que ha destacado mucho. Es muy difícil porque están Chut y Bennett, y al final los dos. Yo creo que Bennett sorprendió mucho más las primeras jornadas y yo tenía bastante claro que él iba a ser campeón porque mantuvo un nivel increíble. Creo que en las últimas batallas sí que ha bajado un pelín el nivel, pero pese a eso sigue siendo pues top 2 junto a Chut y bueno, y juntas con ello creo que top 3 está bien. En la clasificación está el top 3 que tiene que estar. Y va a depender mucho del día, ¿no? Porque, por ejemplo, en la última jornada en Salamanca vimos a un Chuti increíble. O sea, vimos a un Chuti con un nivel que yo creo que es imparable. Y a un Bennett igual por debajo de sus posibilidades. Entonces, igual que en la batalla contra mí, tampoco estuvo muy bien. Estuvo muy bien, pero... Sí, pero no tanto como las primeras. El hype está bajando. Vamos a hablar de la final internacional de Red Bull, que queda nada, es en el Withing Center el próximo 30 de noviembre. Sí. Y bueno, ya tenemos la lista completa, ya tenemos representante argentino, más allá de Woz, Asesino y los ya clasificados, ¿no? Ballester, pero tenemos a Trueno, que será el representante argentino, y Archie, que se sumó, pues el puertorriqueño representando a Estados Unidos, Zasco por España, bueno, nombres muy interesantes, ¿no? Y falta por ver, yo creo que es la gran duda que nos invade a todos, si fallará alguien y entrará Bennett. Sí. Eso puede ser un factor muy diferencial. ¿Cómo ves esta final internacional? Hombre, lleva una lista muy atractiva, con un claro favorito, que es Asesino. Porque, a ver, Zasco, todos sabemos que si saca su mayor potencial puede ganar perfectamente. Pero sí que es cierto que en algunos momentos puede desestabilizarse un poco y puede bajar un poco el nivel en algunas rondas. Sobre todo si le tocan a Zasco, si le hieren en lo personal, es decir, si le tocan temas que a él le molestan, Y aparte, baja mucho. si le tiran 3 punline duros que la gente reacciona fuerte. Tambalea, sí. Luego, obviamente, también está Woz, que mucha gente lo tiene también como favorito, que obviamente es uno de los favoritos, pero le puede repercutir negativamente el que no está dentro del circuito de forma tan asidua. Asesino hace batallas cada semana. Además, Woz, que es eso, venía de hacer un año estando en FMS, en la Red Bull también genial, y este año no ha competido en absolutamente nada, prácticamente, excepto el Mundial por tríos, que ya pasó. Entonces, claro... No se sabe cómo va a llegar, obviamente en su máximo nivel es uno de los mejores del mundo también, está claro. Pero yo creo que va a estar entre ellos, entre Asesino, Woz y Zasco si tiene su día. Teorema si al final acude. Teorema, cierto, que no recordaba. Balleste, Balleste también igual creo que no, puede ser. O sea, igual no es como un favorito para ganar, pero si tengo que poner a gente como posibles sorpresas, Balleste es el primero que se me viene a la cabeza. También yo podría, a Yarsi también lo pondría, Sí. porque Yarsi rapea increíble, Trueno incluso, no sería una sorpresa, pero... No, y con la fanbase que tiene España, a Trueno se le va a gritar mucho. Claro. Bueno, veremos qué pasa en Madrid el próximo 30 de noviembre. Seguro que será un evento de lo más interesante y ya sabéis que lo podréis vivir aquí con un montón de detalles en Place Free. Y oye, Pablo, ¿te parece? Porque yo lo tengo pendiente de ver, que se estrenó ayer, pero ¿te parece si nos vemos el primer episodio de la nueva temporada Hombre, de réplica? voy a hacer palomitas ahora y lo vemos, pero de una. Pues vamos a verlo. Ahora volvemos a contaros qué nos ha parecido.
Bueno, pues acabamos de ver el primer episodio de la nueva temporada de Réplica, que era el de Madrid. Yo tenía dudas de si sería el nuestro, estaba un poco nervioso, pero no lo es. No, el de Madrid, pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Tanto Chemi como conductor, Bennett como anfitrión. Me ha gustado mucho Bennett, ya lo veréis. Bueno, si ya lo habéis visto, pues nada, simplemente reafirmarlo. Pero Bennett, en plan, Sí, en un programa de tele con lo seco que es el hombre de hielo, y qué va, lo hace súper bien de conductor. Muy bien. Y luego los dos chicos que había, Sí. Cambra y Gerard. Muy bien los dos. Muy bien, tanto los retos que les han propuesto como la batalla final ha sido un estilo muy fresco, Sí. Y muy nuevo al final. Bueno, ya lo veréis, y si ya lo habéis visto, pues nada, ya os quedáis con esto. Pero la nueva temporada de Réplica, donde se descubren nuevos talentos del freestyle nacional. Muy interesante. La primera estación ha sido Madrid, y todavía faltan otras ciudades, entre ellas Varna, que ahí creo que nos veréis en el episodio, a no ser que me hayan cortado. y nada, muy interesante, y nos vemos muy prontito, ¿vale? Así que espero que hayáis disfrutado. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras. A vosotros ya sabéis, la semana que viene volvemos con un nuevo episodio de Place Free. Hasta la próxima.